Bendiciones, queridos hermanos en Jesucristo, que la paz y el gozo del Señor sea en cada uno de nuestros corazones. Damos muchas gracias al Señor por esta bella mañana en la que Él nos permite dirigirnos a cada uno de ustedes a través de los diferentes medios, a través de las diferentes plataformas que el Señor nos ha provisto para poder llegar hasta su vida, hasta su casa, con una palabra de parte del Señor. Yo quiero invitarle, hermano, para que usted pueda tener allí su agendita de notas, su lapicero, su Biblia, y que podamos tener en esta hora un tiempo bien especial con la palabra de Dios. Hoy quiero compartir una enseñanza con cada uno de ustedes que se va a titular La naturaleza caída. Si yo soy justo, si soy cristiano, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué aún siento instintos hacia el pecado? Sería muy importante, nada más antes de dar inicio, que los hermanos que están encargados del sonido se aseguren que se esté escuchando en cada una de las plataformas para que no vaya a pasar lo que sucedió ahora. Entonces, probar el sonido en cada una de las plataformas para que las personas que nos están viendo y oyendo puedan estar realmente recibiendo lo que en esta mañana queremos compartir con ellos. Voy a invitarle, querido hermano, para que usted abra su Biblia en Isaías capítulo 14. Vamos a tratar de resolver al menos 5 interrogantes con respecto a este tema tan precioso que tiene que ver con la naturaleza caída del hombre. Sí, esa naturaleza que la Biblia le llama pecado en nuestras vidas. Si soy cristiano, ¿por qué sigo pecando? Pero en primer lugar vamos a definir qué significa la palabra pecado. ¿Sí? ¿Qué cosa significa la palabra pecar? Yo he oído un montón de definiciones con respecto a pecar. Sin embargo, esta palabra viene de un vocablo hebreo que se traduce como errar el blanco. Cajata es el vocablo hebreo y se traduce como errar el blanco. Entonces, en el mundo antiguo, los hebreos, cuando violaban un mandamiento dado por Dios a través de Moisés, ellos le llamaban erré el blanco, que también se traduce como pecado. ¿Cómo es eso de errar el blanco? Imagínese usted un círculo de aquellos donde las personas se entrenan para jugar con dardos. Usted sabe que ese círculo tiene varios colores y tiene varios círculos y se va haciendo pequeño cada vez más hasta que en el centro queda uno pequeñito, regularmente color blanco o rojo. Entonces las personas tiran el dardo y cada vez que pegan en el blanco, eso es acertar. Pero cuando ellos pegan en otro lado que no sea el blanco, entonces los hebreos le llamaban a eso errar el blanco, le llamaban pecar. ¿Por qué? Cada vez que pego en el blanco es cada vez que yo estoy guardando un mandamiento en mi vida, cada vez que estoy agradando a Dios con mi comportamiento, cada vez que estoy agradando a Dios con mi vida, con mi manera de caminar en esta tierra. La palabra pecar, repito, en hebreo significa errar el blanco. ¿Cuántas veces los justos erramos el blanco? ¿Cuántas veces nosotros fallamos porque no guardamos lo que Dios ha dicho a nuestras vidas? Eso significa la palabra pecar. En segundo lugar, ¿dónde se originó la maldad o el pecado? Yo le pregunto, piense un momento, y si usted está allí con su familia, pues hágase en esta pregunta: ¿dónde se originó el pecado? ¿Dónde fue que nació la maldad por primera vez en la historia? Algunos aseguran que fue a través de Adán y Eva, pero no. El pecado curiosamente se originó en el cielo mismo, a través de un ángel que se le llamaba Lucero, se le llamaba Luzbel. También este ángel era encargado de todo lo que tenía que ver con los instrumentos musicales, que muy prontamente voy a estar dando un tema sobre la Biblia y la música, y vamos a hablar un poco más sobre eso. Pero hoy yo solamente quería explicarle y enseñarle, en primer lugar, la palabra pecar significa errar el blanco, es decir, no cumplir lo que Dios nos mandó a hacer. En segundo lugar, ¿en dónde se originó el pecado o la maldad? Se originó en el cielo con la rebelión de Luzbel, con la rebelión del diablo, con la rebelión de Satanás, y fue expulsado del cielo y él arrastró la tercera parte de los ángeles juntamente con él. Isaías capítulo 14 versículo 12: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. También dice Ezequiel capítulo 28 versículo 13:
al 16, si usted quiere anotarlo, yo le voy a leer estos textos para avanzar porque nos vamos a detener en el punto número 5. Dice Ezequiel capítulo 28 versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Está hablando también, repito, de el enemigo conocido como el diablo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Por primera vez en el cielo, un ángel, un querubín, dejó que la maldad se apoderara de él. ¿Y qué fue lo que quiso hacer él lleno de maldad? Verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Otro texto dice de que él quiso ser como Dios. Él quiso subir hasta la altura donde se encontraba Dios y ser similar a Dios o mayor que Dios. Por eso fue él entonces arrojado, desechado, tirado, cortado de la misma presencia de Dios y lanzado a esta tierra. De hecho, al Sheol, al lugar donde también él es atormentado. Y finalmente lo que le espera a este querubín protector, que ahora se le conoce como Satanás en la Biblia, es el juicio del gran trono blanco, donde va a ser él, la Trinidad, el falso profeta, el anticristo y la serpiente antigua que es Satanás, van a ser tirados al lugar de tormento por la eternidad. Por el momento él está suelto en la tierra y por el momento él hace maldades aquí en la tierra. Entonces, número 1, ¿qué es pecar? Es errar el blanco. Número 2, ¿dónde se originó el pecado? La maldad se originó en el cielo. Y número 3, la tercera interrogante es, ¿en quién se originó la maldad o el pecado? En la tierra. Ahora sí. A ver, yo quiero que usted consulte allí con su familia. ¿En quién se originó el pecado por primera vez en la tierra? Si usted dijo en Adán y Eva, acertó. Exactamente, en Adán y Eva se originó por primera vez la maldad dentro de la tierra en un ser humano. Y note usted que estos seres eran de alguna manera seres celestiales en el caso del querubín, y Adán y Eva tenían un cuerpo glorificado dado por Dios. Sin embargo, cuando ellos pecan, ellos traen corrupción a su cuerpo, corrupción a su mente, corrupción a su corazón. Y dice Romanos capítulo 5 verso 12 que producto de este pecado todos nacemos corruptos. Absolutamente todos los seres humanos nacemos corruptos, inútiles, malvados. Todos los seres humanos nacemos con esa condición caída a partir de este pecado. Así que en tercer lugar, ¿en dónde se originó la maldad o el pecado en la tierra? Precisamente en Adán y Eva. En cuarto lugar y antepenúltimo dice, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Qué consecuencias hay en pecar? Póngame mucha atención porque esto es muy importante. Porque no son las mismas consecuencias para los justos que para los pecadores de este mundo. Las consecuencias del pecado en los justos es precisamente disciplina y castigo aquí en la tierra. Cuando un justo peca, como lo hizo David, cuando un justo peca, como lo hizo Pedro, cuando un justo peca, como lo hicieron muchos hombres en la Biblia, es disciplinado duramente por Dios. Pero a los de este mundo que no son justos, que no tienen la salvación, las consecuencias de sus pecados es el infierno. Ese es el estado final para los pecadores de este mundo. Dios no los disciplina, Dios no los castiga, Dios no se mete con ellos, sino que sencillamente los condena o están condenados al fuego eterno.
¿Cuáles son las consecuencias del pecado? En los justos, disciplina y castigo de parte del Señor. Y en los de este mundo va a ser condenación eterna. Asegúrate, hermano, querida hermana en Cristo, mírame por favor, mira la pantalla en este momento. Asegúrate de que eres justo. Ten conciencia en tu corazón de que tú eres justo, de que has nacido de nuevo, porque si te mueres creyendo que verdaderamente eres justo o eras justa y te mueres en esa condición, no va a haber para tu vida salvación, y lo que te espera es un tormento eterno, un tormento en el cual usted va a sufrir por toda la eternidad. Si yo te pregunto en esta mañana, ¿eres justo y santo como Jesús? ¿Qué tú puedes responder con convicción bíblica? No con convicción pastoral, no con convicción del pensamiento de un hombre, con convicción bíblica. Si yo te pregunto en esta mañana, ¿eres justo como Jesús? ¿Eres santo como Jesús? ¿Estás tan limpio de pecado como Jesús? Si tu respuesta es sí, con la convicción bíblica, bueno, déjame decirte que el día que te mueres, tu alma se va a encontrar con el Maestro. Pero si tú dices, sí, porque el pastor dice, sí, porque a mí me parece y yo creo, nada más así, sin ninguna convicción, estás en problemas. Asegúrate, hermano, de poder tener la salvación. Y si usted todavía tiene dudas, le recuerdo en manera de paréntesis que hoy a partir de las 6 de la tarde iniciamos nuestro curso que tiene una duración de 6 domingos, 6 de la tarde, de 6 a 7 de la noche, durante 6 domingos vamos a estudiar cómo justificar nuestra alma delante de Dios según las Escrituras. Entonces le invito para que usted pueda, mi querido hermano, mi querida hermana, si tiene dudas, escríbame, yo le meto al grupo y en la tarde nos vemos para que estudiemos juntos sobre este tema tan precioso. Así que número 1, ¿qué es pecar? Errar el blanco. Número 2, ¿dónde se originó la maldad o el pecado? En el cielo, a través de un ángel llamado Luzbel. Número 3, ¿en quién se originó la maldad en la tierra? En Adán y Eva. Número 4, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? En los justos, castigo aquí en la tierra, y en los pecadores que no son justos, pues con la condenación eterna serán castigados. Vamos entonces al número 5, y aquí vamos a entrar en materia. Si soy justo, ¿por qué sigo pecando? Pastor, ya yo me justifiqué, ya yo creo en mi justicia, ya yo, pastor, sé que mi nombre realmente está inscrito en el libro de la vida, ya yo entiendo, pastor, que soy salvo, pero ¿por qué sigo sintiendo deseo de pecar? ¿Por qué todavía, pastor, cuando voy en la calle veo una muchacha y siento el deseo de codiciarla en mi corazón? ¿Por qué, pastor, cuando voy a hacer una compra y me dan un vuelto y me están dando 10,000 colones más o $20 más en el vuelto? ¿Por qué yo siento ese deseo de dejármelos y no de devolver ese dinero? Pastor, ¿qué está pasando en mí? ¿Será que no he entendido bien mi justificación? Bueno, déjeme explicarle en primer lugar que eso sucede porque todos los seres humanos tenemos una naturaleza caída. En el momento en que Adán y Eva cayeron en pecado, en ese mismo momento la naturaleza caída de Adán y Eva nos la transmitió a todos los seres humanos. Por eso cuando un ser humano nace, su instinto natural en el momento en que nace es hacia la maldad y hacia el pecado, nunca hacia el bien. Pasamos, los que son padres, toda la vida pasan enseñándole el bien a sus hijos, porque el mal ya lo traen. Todas las leyes de Costa Rica, las leyes del mundo entero llevan como fin enseñarnos a hacer el bien, porque el mal ya lo sabemos, el mal lo traemos, el mal rápidamente nosotros lo podemos tener en nuestras mentes y corazones. ¿Qué cosa es naturaleza? La palabra naturaleza se traduce como la esencia o las propiedades o características de cada ser. Sígame con mucha atención. La naturaleza o la palabra naturaleza es la esencia o las propiedades o las características de cada ser. Déjeme darle algunos ejemplos en el reino animal. Los animales tenemos miles de especies en el mundo entero sobre los animales. Ayer estábamos mi sobrino y yo viendo un programa sobre los elefantes.
y nos llamaba la atención algunas características de los elefantes. Por ejemplo, ellos no tienen la capacidad de tener lazos sanguíneos. Ellos no ven a su elefantito hijo como su hijo porque no hay lazos sanguíneos en ellos, y producto de esto, para que un elefantito sea parte de una manada necesita pasar por un requerimiento, por unas pautas que no tiene que ver nada con ese lazo que une a otros animales. Y eso nos llamó la atención. Después pasaron a los alces, uno de los animales más peligrosos de esa zona, decían estos hombres, y también ellos explicaban algunas características propias de ellos. Cada animal tiene su naturaleza. Voy a mencionarle otros y voy a ahondar un poco más en ellos. Por ejemplo, los perros. Los perros tienen naturaleza, y bajo esa naturaleza también se le puede llamar instinto, y bajo ese instinto ellos se mueven, caminan y hacen su diario vivir. Por ejemplo, una de las características de la naturaleza de un perro es que cuando ellos vomitan se comen su vómito. Eso no lo vemos en otros animales. Usted ve a un gato tratando de hacer eso y ellos mismos hacen náuseas. Cuando ellos tratan de comerse su vómito hacen náuseas y no pueden. En cambio un perro, pastor, pero qué ejemplo más duro. Bueno, se encuentra en Pedro capítulo 2, versos 24 y 25. Allí está ese ejemplo. El perro vuelve a su vómito. Usa primero el perro, ahora el cerdo, que lo voy a mencionar. Es una característica propia de ese animal. Es un instinto. Usted no puede cambiarle esa característica a un perro. Aunque lo entrenen, el perro cuando vomita, instintamente quiere comerse su vómito. Otro animal que también tiene una naturaleza propia son los gatos. Si yo le dijera a usted, por naturaleza, ¿qué es lo que hace un gato? Yo creo que la mayoría va a contestar lo mismo: dormir. Es su naturaleza. Ellos pasan durmiendo todo el día y en la noche salen a hacer lo que a ellos ya también su naturaleza les lleva. Una parte de la naturaleza del gato es andar en los techos. Cuesta ver un perro. Yo he visto por ahí una que otra vez algún perro en un techo por ahí de una casa, porque no sé cómo llegó allí, pero no es parte de su naturaleza. Los perros no caminan en los techos como lo hacen los gatos. Otro ejemplo son los cerdos. La Biblia dice, repito en ese texto, el perro vuelve a su vómito y los cerdos vuelven a revolcarse en su corral. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Cuando yo estaba pequeñito, mamá y papá tenían una mascotita, era un cerdito. Ahí andaba por toda parte. Y nosotros agarrábamos ese cerdito en la finca y lo bañábamos, hermanos. Le pegábamos un baño, le echábamos jabón, lo estregábamos, hasta lo cepillábamos el hocico porque ni diente tienen. Y después de que lo dejábamos bien chaineado, lo dejábamos entrar. Y apenas, hermano, abríamos la puerta, inmediatamente este cerdo salía como alma que lleva a Jesucristo y se escapaba. ¿Y qué cree usted que hacía? A revolcarse en el pantano. Allí se revolcaba y se ensuciaba, y entonces, según yo lo reprendía, le daba unas nalgadas para tratar de cambiarle su naturaleza, pero no fuimos capaces, porque es parte de la naturaleza de los cerdos. Así como cada especie tiene su naturaleza y se comporta según su naturaleza, así también el hombre tiene una naturaleza. Gran parte de la naturaleza del hombre es el pecado. Esa naturaleza insta constantemente al hombre a hacer lo malo, y los animales actúan por instinto. El gato duerme por instinto, el cerdo se revuelca en el lugar sucio por instinto, los perros cuando vomitan se comen su vómito por instinto. Asimismo, el ser humano muchas veces actúa por instinto pecaminoso. Ese instinto que está en nosotros es lo que nos lleva a nosotros a estar pecando constantemente. Querido hermano en Jesucristo, a esa naturaleza del hombre, la Biblia le llama también concupiscencia. Pastor, pero cuando yo me convierto a Cristo, ¿qué sucede? Ahora yo le voy a explicar eso. Por el momento, acompáñeme a ver Santiago capítulo 1, versículo 13. Por favor, yo le invito para que abra su Biblia en Santiago capítulo 1.
Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, aquí está hablando a la iglesia, escuche, justos, esto es para usted y es para mí, para los justos, para los que ya hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, oiga, está hablando a los justos, cuando de su propia concupiscencia, de su propia naturaleza, de su propio instinto pecaminoso. La palabra concupiscencia viene de un vocablo griego que significa poner el corazón sobre, significa anhelar, significa ansiar, codiciar, desear. Sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo, de su propio anhelo, de sus propias ansias es atraído y seducido. Algunos hombres nacemos con inclinaciones hacia el pecado muy diferentes a la de otras personas. Para seducir habla de entrampar. Escuche, es atraído y cae en la trampa. Porque nosotros como justos tenemos una nueva naturaleza dada por Dios, que ahora le voy a hablar de eso, pero eso no quita que la naturaleza caída todavía esté en nosotros. E instintivamente nos sentimos atraídos al pecado, pero ahora tenemos una nueva naturaleza que comienza a hacer una guerra dentro de nosotros. Déjeme que ahora yo le voy a explicar esto. ¿Por qué, pastor, yo siento atracción al pecado? Déjeme decirle esto, es necesario que usted pase más tiempo con Dios para que su naturaleza divina se pueda ir fortaleciendo en usted y usted pueda comenzar a vencer esos anhelos y esos deseos. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra, aunque sea un justo renacido y lleno del Espíritu, va a dejar de sentir la inclinación por el pecado. Nunca lo va a hacer. Siempre vamos a estar por instinto atraídos hacia el pecado. Por esa razón, para el hombre se le hace más fácil decir una mentira que afrontar la verdad. Por esa razón, al hombre se le hace más mentira tratar de solucionar su problema financiero, extrayendo un poco más de dinero de su trabajo, aunque le llame robar, que tratando de hacerlo honradamente. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Ningún pecado en esta tierra Dios lo va a dejar sin alguna consecuencia después de que Él nos tenga que disciplinar. Si Dios no ha traído consecuencias sobre su pecado, es porque está esperando que te arrepientas. Bien, a esa naturaleza del hombre la Biblia le llama pecado, la Biblia le llama concupiscencia, pero también le llama obras de la carne. Vamos a ir un momento a Gálatas capítulo 5. Para esta altura del mensaje yo espero que usted esté entendiendo por qué usted entonces se siente atraído al pecado. Porque usted tiene una naturaleza caída que le heredamos a Adán y Eva. A pesar de que ya entró una nueva naturaleza en nosotros, la naturaleza caída todavía está en nosotros y nos insta constantemente a hacer pecado. Gálatas capítulo 5 verso 19. También a esa naturaleza se le conoce, repito, como pecado, como concupiscencia, pero también se le llama obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Pastor, y si yo soy renacido de nuevo, ¿puedo ser tentado al adulterio? Sí, puede ser tentado por la concupiscencia que hay en tu corazón. Fornicación, la misma temática. Pastor, si yo soy renacido, ¿puedo ser tentado a la fornicación? Claro que sí, a la masturbación, a la pornografía. Usted puede ser tentado al robo, a muchas cosas. Claro, a medida que nos vamos acercando más a Dios, vamos haciendo morir cada día más esos placeres y esos deseos carnales y nos deleitamos más en la presencia del Señor. Hace poco tuve la oportunidad de ir con mi esposa a un lugar, hicimos un paseo y me llamó la atención
que durante los días que estuvimos allí, creo que fueron 4 días, no prendimos la televisión ni una sola vez. No vimos Netflix ni un solo día. En esos 4 días ese tele permaneció apagado día y noche. Y yo le explicaba a mi esposa y a mi sobrina cuando veníamos de camino, y creo que Alison también escuchaba, que lo que son las experiencias, ¿sí? ¿Por qué nosotros no nos vimos en ningún momento con el deseo de ver tele o de hacer lo que siempre hacemos en la casa? En la casa sí vemos Netflix de vez en cuando, en la casa sí vemos tele de vez en cuando, las noticias, todos los días se prende el televisor para ver algo allí. ¿Por qué no lo hicimos? ¿Sabe por qué? Porque hubo una experiencia mayor que esa, que nos brindaba más satisfacción. Estar en la piscina, por ejemplo, estar debajo del sol, asoleándolos, salir a caminar ahí en el bosque donde estábamos. Entonces, escuche muy bien, había una experiencia mayor, una experiencia más placentera que sentarnos a ver televisión. Eso mismo lo explica el pastor Miguel Núñez en cuanto a los deseos carnales y los deseos espirituales. Cuando nosotros comenzamos a tener experiencias con Dios, se hacen esas experiencias más grandes y más maravillosas que la experiencia del pecado. Ahora ya no me satisface tanto sentarme a ver pornografía como sentarme a leer la Biblia o estar un tiempo en santidad delante de Dios. El ejemplo que ponía Miguel Núñez en ese momento era que él fue por allá a una ciudad y vio un columpio. Un columpio, cuando él estaba jovencito, dice, yo pasaba horas en un columpio, en cualquiera, me encantaba. Yo le decía, cuando tenía 10, 11 años a mis papás, hacía todo lo que tenía que hacer con rapidez porque quería ir a montarme en ese columpio. Ahora que yo fui a esa ciudad y vi ese columpio, ni siquiera me vi medio atraído de montarme en él. ¿Por qué? Porque había una experiencia mejor que esa. ¿Cuál? Ir en tren a recorrer toda la ciudad. O montaba columpio o me montaba en el tren a recorrer toda la ciudad. Hay una experiencia mayor para mí montarme en el tren, y ya entonces el columpio lo hice a un lado. Por eso es que muchos de nosotros hemos logrado vencer muchos pecados, porque hemos tenido experiencias con Dios. Y cuando pensamos en ese pecado y sabemos que al estar en ese pecado vamos a desechar lo que estamos viviendo con Dios, decimos no, yo no quiero eso. Y ahí comienza esa batalla de las dos, de la concupiscencia y los deseos espirituales. Cristo le dijo a sus discípulos claramente, el espíritu está dispuesto a andar en tren, pero la carne, montar en columpio, solamente como ejemplo, es débil. Si todavía usted tiene viva esa experiencia de montar en ese columpio y la siente aquí la sensación y todavía siente lo sabroso que usted sentía cuando montaba en ese columpio y producto de no haber andado en tren, de no haber pasado, de no conocer la ciudad, de no saber de lo que va a suceder allí, usted termina montado en ese columpio y perdiendo la oportunidad de ir a dar la vuelta en toda la ciudad en un tren y conocer lo maravilloso que es el tren. Así es como nuestra carne batalla también contra el espíritu, constantemente. Para que usted pueda dejar de ver pornografía, tiene que tener experiencias mayores y maravillosas en la presencia de Dios que le lleven a dominar esos deseos carnales con la ayuda del Espíritu de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y aparece una lista allí de pecados con los cuales nosotros muchas veces luchamos. Debido a esta naturaleza es que el hombre se le hace tan difícil pecar. Voy a repetir esto. Así como un perro o un gato nace con una naturaleza por defecto, nace con un instinto, ¿sí? Él lo trae. De esa misma manera el ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Esta condición es la que hace que el hombre peque con tanta facilidad. De hecho, el ser humano no hay que enseñarle a pecar. Él solito nace con ese instinto. Ahora bien, sígame con mucha atención. Esta naturaleza caída o de pecado, sí, en nuestra vida, cambia, póngame mucha atención, cambia en el momento que voluntariamente, por medio del Evangelio y del Espíritu Santo, acepto a Jesús como Señor y Salvador.
En el momento que yo le permito al Espíritu Santo entrar en mi vida, en ese momento la naturaleza caída se encuentra en problemas. Porque ahora comienza una batalla entre las dos dentro de sí. El pastor Armando Alducin cuenta una historia cuando él era misionero, viajó por allá a uno de esos lugares donde hay caciques que gobiernan sus aldeas, y dice que él juntamente con otro misionero tuvieron la oportunidad de hablarle el evangelio a un cacique y lo ganaron para Cristo. Estuvieron durante 12 meses enseñando a la tribu y al cacique. Después los misioneros tuvieron que viajar y dejaron al cacique encargado de la tribu y de la predicación de la palabra según el conocimiento que él tenía. Se fueron. Cuando regresaron, como 3 meses después, se sentaron con el cacique, es una historia real que cuenta el Alducin, y le dijeron: ¿cómo a ustedes les está yendo? ¿Cómo va todo? Y el cacique les respondió: descubrí algo maravilloso, pastor Alducin. Sí, que descubrió que dentro de mí hay 2 leones. Uno se llama deseos carnales y otro se llama espíritu. Y descubrí que los 2 pueden llegar a dominarme a mí. Y descubrí que eso va a depender de cuál de los 2 yo alimente más. Si yo le doy pornografía, pensamientos impuros, si yo le doy robo, mentira, chisme a la carne, ella se va a enseñorear, y el espíritu, aunque es poderoso y grande, él va a respetar y se va a quedar apagado dentro de mí. Pero si yo le doy al espíritu oración, ayuno, palabra, congregación, búsqueda de Dios, paz con los hermanos, paz con la familia, paz en mi vida, paz en el trabajo, paz con mis jefes, descubro que el espíritu se hace un león grande que domina los deseos de la carne, y yo me hago más que vencedor. Un ejemplo mejor no podemos encontrar. Hay 2 leones dentro de nosotros. Uno que se llama concupiscencia, pecado, obras de la carne, deseos pecaminosos. Y otro que es el espíritu que mora en nosotros en el momento que encontramos la salvación. Mientras usted pase frente a la consola de su PlayStation más tiempo que orando, usted no puede pretender dominar los deseos carnales. Mientras usted pase más tiempo frente a Netflix, no puedes pretender que vas a dominar los deseos de la carne. Por eso eres un cristiano frívolo, por eso eres un cristiano que no tienes unción, por eso eres un cristiano que lo que haces todo es mediocre, porque te falta pasar tiempo con Dios, te falta estar más postrado delante de Dios. Y tenemos cristianos de 15 años en la iglesia enojados con un diácono porque el diácono no les dejó sentar en la silla que querían. Tremendo, hermanos. Cristianos carnales, la Biblia así le llama. Cristianos carnales que cambian de una iglesia por cualquier tontería, se van de la iglesia, no tienen solidez en cuanto a la doctrina, hermano. ¿Qué me importa lo que esté pasando a mi alrededor? Pero en mi iglesia enseñan buena doctrina, buena palabra. Yo tengo que perseverar sirviendo al Señor. Tenemos que ser cristianos espirituales. Esta naturaleza caída o de pecado cambia en el momento que voluntariamente, por medio del Evangelio y del Espíritu Santo, yo acepto a Jesús como Señor y Salvador. En el momento que acepto a Jesucristo como Señor, entra una nueva naturaleza en mí, y esta nueva naturaleza comienza a hacer morir la vieja naturaleza. ¿Sabe por qué usted no es capaz de levantarse a las 5 de la mañana a orar? Porque usted está siendo más influenciado por la carne que por el espíritu. Por eso no es capaz de levantarse. Tienes que comenzar a batallar, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne siempre será débil. Yo le invito para que abra Santiago capítulo 3, por favor. Santiago capítulo 3. Dentro de unos 15 días aproximadamente yo voy a poder decir, cuando lo tenga me dicen amén, y les voy a escuchar. Hoy no les puedo escuchar. Santiago capítulo 3 versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma
y ha sido domada por la naturaleza humana. Escúcheme con mucha atención. Esa naturaleza de esos animales llega a ser domada, escúcheme con mucha atención, por alguien mayor y más fuerte y más inteligente que es el ser humano. Por eso tenemos leones que ahora viven en una casa con humanos. Ayer que estábamos viendo este programa, quién sabe yo si lo haría. Hace un tiempo tuve la oportunidad de estar en ese lugar aquí viendo los animales y es maravilloso, hermano, ver las jirafas. Cuando entramos, hermano, eso es algo increíble, hermanos. Son unos animales inmensos, hermanos, mansiticos. Nosotros entramos en un carro y estos animales se acercan solitos y meten sus cabezas en el carro y allí comen lo que usted les dé. Tienen una lengua, nos explicaba ese muchacho, que mide 50 centímetros. Sacan esa lengua, hermano, y usted les da de comer así, ahí. ¿Qué pasa con esos animalitos? Están domados. Después vienen las cebras con unos dientotes, hermanos, y usted les entrega la zanahoria y ellos no le muerden a usted su mano, solo se comen la zanahoria. Luego vienen unos animales con un cuello así larguísimo, se me olvidó el nombre de estos animales, ¿cómo es? No, el otro, las aves que tienen el cuello largo, las avestruces. Y usted les pone la zanahoria y ellos para nada se le comen a usted la mano, comen allí. Luego aparecen como unos camellos feísimos, por cierto, así una gran bocota, y aparecen unos toros con unos cachos así de este vuelo. Todos esos animales están domados, todos llegan a comer ahí, usted les da de comer así. Los animales se pueden domar, tú tienes que domar con la fuerza del Espíritu la naturaleza caída. Sin embargo, yo no sé si usted ha visto, ha tenido la oportunidad de ver estos programas. Sin embargo, una vez perdida, estos leones mansitos terminan comiéndose a sus amos. Ha pasado muchas veces en los circos. Los elefantes ya domados le dieron espacio a su naturaleza de elefante. Por eso nosotros debemos tener en cuenta que nosotros domamos la naturaleza caída, pero que una vez perdida ella puede resucitar, puede surgir con el deseo de arrastrarnos. Y ahí donde el apóstol dice, mire el fuerte que no caiga. No te creas tan fuerte, hermanos, porque usted puede tomar hoy café con el arcángel Gabriel ahí arrodillado y vio al arcángel descender y tomó café con él y habló con él, y cuando termine esa experiencia salir ahí y ser tentado por una mujer y irse en pecado. Debemos estar velando constantemente. Tenemos que estar atentos porque la naturaleza vieja está en mí, pero al recibir la nueva ya no seré dominado por la antigua. Escuche lo que dice Santiago: los animales, las bestias, las aves, las serpientes, los seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Ayer les decía que veía este programa de animales y una señora se siente y vienen como 5 elefantes, hermano, y la rodean y ella se sienta ahí juntamente con la que estaba entrevistándola. Usted se imagina donde estos animales se tropiecen o se enojen, hermano, los despedazan allí, y ellos sentados ahí dándoles como unas especies allí, maní, no sé qué es lo que le estaban dando. Ya tienen domados estos elefantes. Yo quiero hacerle una pregunta. Si en esta mañana tuviésemos que hacerle un examen en cuanto a su naturaleza caída, ¿cuánto la has domado? Porque ya no lo haces con tu fuerza, ahora lo haces con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Cuánto has domado tus deseos pornográficos? Ahora, el deseo a la pornografía no es el pecado. El pecado es cuando le das libertad a tu deseo. El deseo al adulterio no es pecado. O sea, pastor, yo a veces siento deseos. Ok, el pecado es cuando cometes ese pecado en tu mente, en tu corazón, o constantemente, o lo haces literalmente. Del 1 al 10, que usted ni se atreva a decirle a su esposa en donde usted se encuentra, porque se puede meter en un problema. Pero del 1 al 10 en su corazón, querido hermano, querida hermana, ¿cuánto ha domado usted esa naturaleza caída? Justos, ¿cuánto ha domado usted esa naturaleza caída? La naturaleza vieja está en mí, pero al recibir la nueva ya no seré dominado por la antigua. Es decir,
Si soy cristiano nacido de nuevo y ya no puedo comportarme como antes. Si yo soy un cristiano nacido de nuevo, ya no puedo comportarme como antes, cuando era llevado por mi naturaleza pecaminosa. Eventualmente podría resbalar, pero no puede ser la cotidianidad, porque si no, no tienes la nueva naturaleza. Una de las evidencias de la nueva naturaleza es que tu vida comienza a cambiar. La gente comienza a ver que tú estás teniendo un encuentro con Jesús. La gente comienza a ver que tu manera de hablar es diferente, que tu manera de mirar es diferente, que tu manera de saludar, de caminar, todo cambia porque hay una nueva naturaleza en nosotros. Se llama Espíritu de Dios. ¿Cuánto está siendo transformado por esa naturaleza? Comienza dentro de mí una batalla entre dos naturalezas. Acompáñame a Gálatas capítulo 5, por favor. Yo quiero que usted abra este texto porque es muy importante. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Ya voy a ir terminando, hermanos. Digo pues, andad. Esa palabra andad habla de un estilo de vida, de una cotidianidad. Habla de un camino trazado ya. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sabe cómo usted puede dejar de montar columpio? Dejando de visitar el columpio y dándole oportunidad a otras experiencias en sus vidas. Vea, yo sé que todos ustedes tuvieron juegos cuando estaban jovencitos que ahora ya no les llama la atención. Yo no sé cuántos de ustedes ya con 25, 30 años yo les invitaría a jugar canicas. Y usted diría todo emocionado: pastor, mañana a las 5 de la tarde va a haber juego de canicas. Ya eso no es una experiencia que a usted le atrae. No le atrae. ¿Por qué? Porque ya hay otras experiencias como jugar bola, ir a cine, otras cosas que le pueden atraer más. Entonces mire, en su tiempo, cuando usted estaba con 8, 10 años, usted terminaba el oficio tranquilo y deseoso para ir a jugar canicas un ratito con sus amigos. Ya no le llama tanto la atención. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra. Esa palabra contra, imagínese usted a dos personas de esas que pelean judo, creo que es que se llama. Si son personas grandes así, son chinos, japoneses, y se pone el uno contra el otro y comienzan a hacer fuerza el uno contra el otro, el uno hacia el oeste, el otro hacia el este, y están haciendo fuerza. Eso significa contra. Significa una lucha entre una naturaleza y otra, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen, chocan, luchan el uno contra el otro entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es lo que quiere la carne? El pecado. ¿Qué es lo que quiere la carne? Que nos entreguemos a los deleites de este mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere hacer el justo? Lo que le agrada al Señor. Pablo también lo dice de esta manera en Romanos 7:15. No sé qué está pasando conmigo. Estoy leyendo la palabra TDT, la versión PDT. Lo que quisiera hacer no lo hago y resulto haciendo lo que odio. Pablo dice en cuanto al pecado: no sé qué está pasando conmigo, porque yo quisiera agradar al Señor, pero resulta que termino haciendo el pecado. ¿Por qué? Por ese instinto pecaminoso. Yo no sé usted desde que se justificó cuántas veces le ha fallado al Señor y cómo se ha sentido mal. Ya no queremos, hermano, eso es parte de las evidencias de un renacido. Ya no queremos fallarle a Dios. Y cuando fallamos queremos enmendar la falla y queremos acercarnos al Señor. Pero la naturaleza caída constantemente está en nosotros. Segunda de Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Aunque seamos justos, renacidos por la palabra, aún así seguimos batallando con los deseos pecaminosos. Permítame mencionarle rápidamente para terminar algunas
condiciones de la naturaleza caída con las cuales debemos batallar. Yo voy a mencionarlas, no tengo ya chance para explicarlas, pero en Romanos capítulo 3 del versículo 11 en adelante encontramos algunas condiciones con las que usted y yo todavía vamos a tener que luchar de vez en cuando hasta vencerla en el nombre de Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, le invito para que lo abra y ya con esto vamos a terminar. Versículo 11. Con lo primero que luchamos es con lo que dice: no hay quien entienda. Todos los seres humanos carecemos de entendimiento y discernimiento. No es sino hasta que el Espíritu Santo viene a nosotros en donde comenzamos a comprender los misterios de Dios. El ser humano le cuesta entender los designios de Dios, le cuesta entender sus mandamientos. Si te golpean en una mejilla, ponga la otra. ¿Qué es eso? Nos cuesta entender. La naturaleza caída nos quiere impedir entender estas cosas, ¿sí? Amar y orar por los enemigos. ¿Cómo? Suave, suave. Si yo tengo un enemigo, ¿debo orar por él? Sí, debo orar por él. Debo orar por él. Eso es lo que debo hacer. ¿Cuánto más por los hermanos? No, nos cuesta entender eso por la naturaleza caído. ¿Cómo? Suave, suave. ¿Hay un infierno? Nos cuesta entender. ¿Hay un cielo? Que Jesús vendrá en una nube. Nos cuesta entender lo que Dios habla a nuestras vidas. Pero ¿por qué la pornografía es destructiva? No entiendo eso. No queremos dar ese entendimiento. Los justos comenzamos a entender estas cosas cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas. La segunda lucha es, en el versículo 11 del capítulo 3 de Romanos: no hay quien busque a Dios. Eso es otra lucha, hermanos. Eso es otra lucha, hermanos. Algunos son todavía tan frívolos que si hay un partido no van al culto. Eso es parte de la frialdad del corazón. No hay quien busque a Dios. Eso es parte de la naturaleza caída. De ninguna manera yo digo que sea pecado ver un partido, o ir al partido, o ver el fútbol, o ver la final. De ninguna manera yo digo que esto es pecado, pero nunca esto puede ocupar el primer lugar. Todos los seres humanos se niegan a buscar de Dios, y esta conducta es una lucha que también muchos justos batallan con ella, porque buscamos la mejor casa, la mejor esposa, el mejor carro, la mejor carrera, el mejor trabajo, y todo eso está por encima de Dios. ¿Por qué no fue al culto, pastor? En la universidad me tiene hasta aquí, tengo que sacar unos exámenes. Ok, qué bien. ¿No se supone que el Dios de amor es el que te da las fuerzas, sí? ¿Y usted cree que Dios te está dando muy poquitas fuerzas para que no puedas ir al culto? No, entonces buscamos estar bien con todo el mundo. Busco estar bien con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Busco tener la mejor casa, repito, la mejor novia, la mejor posición. Pero nunca busco realmente estar bien con Dios, que es lo que al final debe importar. Hay que rogarles para que vayan a la iglesia. Hay que rogarles para que se conecten. Hermano, conéctese, por favor, se lo suplico, próximo martes a las 7. Los justos deberían, por la naturaleza divina que poseemos, caminar solos hacia la plataforma, caminar solo hacia el templo, caminar solo a la oración. Recuerde que usted está en una guerra. Paul Washer hace poco una frase me fascinó: recuerde que la carne aborrece la palabra y la oración, y a veces un poquito más la oración. A veces es más fácil, hermanos, leer las Sagradas Escrituras que orar, ¿sí? A veces es más fácil escuchar una prédica que pasar 20 minutos orando. La carne aborrece orar. La naturaleza caída, cuando usted se sienta, usted tiene que hacer lo que más aborrece la carne. En el momento que usted se levante, debería de hacer lo que más aborrece la carne, que es orar. Ella lo aborrece. En la naturaleza caída no le gusta orar. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Número 3, todos se desviaron. Es un instinto a desviarnos del camino. Es un instinto en todo momento a desviarnos del camino. Número 4, capítulo 3, verso 12. Todos se desviaron y a unas se hicieron inútiles. Por naturaleza los seres humanos nacemos inútiles para Dios. Todo lo dañamos, todo lo arruinamos, todo, hermanos. Póngase a ver lo que está pasando
en el mundo. Dios nos dio una tierra maravillosa, como la tenemos actualmente. Hablando de los justos también, por supuesto. ¿Cómo tenemos la tierra? Contaminamos los ríos con basura, que a su vez esto contamina el mar y eso destruye peces y la vida marina. Talamos los árboles para explotar la madera y esto está destruyendo toda la fauna, el oxígeno se está acabando por la falta de árboles, contaminamos la atmósfera, el aire, tenemos contaminación sónica, hermano, estamos matando la naturaleza con todo lo que el hombre está creando, somos inútiles para Dios. Número 5, los seres humanos nacemos corruptos en cuanto a lo moral. Esa es la naturaleza nuestra. Nacemos corruptos, no hay quien haga lo bueno, dice Romanos 3:12, no hay ni siquiera uno. Número 6, y con este 2 más termino, todos los seres humanos tenemos un potencial para hacer el mal y especialmente cuando hablamos. ¿Qué capacidad tiene el ser humano para destruir familias con su boca, hermanos? ¿Qué capacidad tiene el ser humano con su boca para contaminar y dañar dentro de las familias, de los trabajos, dentro de la iglesia? Hay iglesias enteras que se han dividido por un comentario, hermanos. Vea lo que dice Romanos 3:13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Sepulcro abierto es su garganta. Tenemos una capacidad natural para sembrar venenos a otros y contaminarlos. ¿Qué hablas de tus papás? ¿Qué hablas de tus hermanos? ¿Qué hablas de tus jefes? ¿Qué hablas de la iglesia? ¿Cómo estás, hermano, en cuanto a esto delante de Dios? Voy a concluir. Los justos aún somos atraídos por todos estos pecados. Sin embargo, tenemos una nueva naturaleza que ha venido por medio de la fe para transformar nuestras vidas. Cuando recibimos la fe verdadera que llega por el Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo entra en nosotros para transformar, para cambiar y para renovar. Pablo dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si tienes el Espíritu, tienes que mostrarlo a través de tu vida, cambiando y haciendo morir lo terrenal en tu vida. Para finalizar, quiero recomendarle, mi querido hermano, mi querida hermana, que usted pueda leerse un libro de John Owen que se llama Mortificando el Pecado. Yo lo tengo virtualmente y se lo puedo compartir. Mortificando el pecado, porque debemos, a pesar de que Cristo nos salvó y nos limpió para salvación, la naturaleza caída sigue en este cuerpo y por eso nos dormimos en el culto, por eso nos aburrimos. Un partido dura casi 2 horas, pero cuando el culto pasa de 1 hora ya estamos aburridos. Una película dura casi 2 horas, pero cuando el culto se pasa de 1 hora ya estamos aburridos. Todo lo que hacemos para la carne es felicidad y tranquilidad, pero lo que hacemos para el espíritu va contra los deseos de la carne y por eso nos cuesta tanto poder nosotros seguir adelante venciendo esos deseos. Necesitamos pasar más tiempo con Dios. La naturaleza caída está en nosotros, pero la buena noticia es que Cristo vive en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué le parece si inclina su rostro, querido hermano, querida hermana? Allí donde usted está y me permite hacer una oración por su vida en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oramos delante de ti, precioso Dios. Nos presentamos, Señor amado, con un corazón sincero, Dios. Nos presentamos, Señor amado, confiando en que tú has oído, Señor, en que tú has oído nuestras oraciones, nuestro clamor y nuestra entrega a ti, Señor. Reconocemos, yo sé, hermano, que usted tiene que reconocer que hay un instinto en usted por pecar, pero los que se han justificado, yo sé que también dicen, pastor, pero desde que la salvación vino a mi vida, he sentido una libertad, he sentido una fuerza, pero hay cosas que me cuestan, pastor. Hay cosas que me cuestan, pastor, y a veces dudo si será que yo no soy justo.
A veces dudo si será que yo no he entendido bien el evangelio, pastor, porque a veces me arrastro y como el hijo pródigo caigo en esos pecados. Pero me levanto, mire hermano, nunca te quedes arrastrado, nunca. Recuerde que la mano de Dios siempre está allí para salvar a los que se arrepienten. Si en esta mañana estás viviendo en una conducta pecaminosa, recuerda que es por tu instinto. Ah, ya sé, pastor, entonces no es culpa mía. Por supuesto que sí, porque tú puedes comenzar a refrenar esos impulsos con la ayuda del Espíritu Santo en tu vida. Cristo va a ir hablando a tu vida. ¿Qué te está hablando hoy sobre la pornografía, sobre el adulterio, sobre la mentira, sobre el robo, sobre el cigarrillo? ¿Qué te está hablando Dios en esta mañana? ¿Qué te está hablando Dios para que corrijas, para que cambies? Señor, bendice a mis hermanos, dale las fuerzas para que en esta mañana puedan vencer algunas conductas pecaminosas y puedan dar gloria a tu nombre, Señor. Quita todo cansancio de las mentes, quita todo cansancio de los corazones. Por favor, Señor, renueva la vida de mis hermanos. Por favor, yo te lo pido, Dios. Renuévalos con tu poder, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos a ti, Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas gracias, hermanos, por tomar este tiempo para estudiar la palabra. Quiero recordarles que el próximo martes a las 7 de la noche tenemos nuestra reunión de oración. Vamos a hacerla igual a través de Facebook para la iglesia, el grupo cerrado de Facebook. También quiero instarles, amados hermanos, para que hoy en la noche a partir de las 6 de la tarde abrimos el nuevo grupo sobre la salvación, sobre la justificación de nuestras almas. Yo le invito a través de Zoom, a partir de las 6 de la tarde, envíeme un mensajito, yo le agrego al grupo y así usted recibe el link y puede estudiar con nosotros este tema tan precioso. Se despide su servidor, el pastor Víctor Hugo Correa de la iglesia Centro Misionero de Restauración en Cuatro Reinas de Tibás. Dios les bendiga, hermanos.